continuación, Rosario Torralba nos va a exponer su ponencia dedicada al Laboratorio de Experimentación Química, práctica virtual de la asignatura de Ciencia Medioambiental en grado en Ingeniería Civil. Buenos días a todos. Y bueno, en primer lugar, y mientras esto arranca, quería dar las gracias a la universidad, al rectorado, primero por los proyectos de innovación educativa que han favorecido estos laboratorios y muy directamente al GATE, y muy concretamente, me están mirando y se están riendo, quiero a mis colaboradores nombrarlos, a José Carlos y a Dani, porque han hecho un excelente trabajo. No podemos perderlos, de verdad que hay que mimarlos, bueno, y lo hago extensivo a todo el personal del GATE. Bueno, la práctica lo que presentamos aquí es una práctica de laboratorio para alumnos de tercero y cuarto del grado de Ingeniería Civil. La gente que me conoce sabe que yo soy partidaria de los laboratorios presenciales. De hecho, cuando en los proyectos de innovación educativa arrancó la idea de los laboratorios virtuales, nuestro grupo de innovación educativa participó de forma muy tangencial, por decirlo de alguna manera, porque en ese momento nosotros lo que estábamos desarrollando eran proyectos para prácticas de primer curso de carrera que efectivamente los alumnos bajaban al laboratorio, pero lo que hicimos fue realizar unos vídeos de esas prácticas como apoyo para la explicación antes de que los alumnos bajasen al laboratorio. De hecho, inicialmente, en un primer proyecto lo hicimos a nivel de centro y luego ya se amplió a nivel transversal, es decir, de toda la universidad. Afortunadamente, hay muchísimos profesores de la asignatura de Química de las distintas escuelas donde están implantadas estas asignaturas, que colaboramos muy estrechamente y siempre, cuando hay una iniciativa, normalmente nos las contamos y si nos gusta, participamos de forma conjunta. Entonces, como digo, inicialmente estábamos con esa iniciativa, pero participando en estos laboratorios que los veíamos con un futuro bastante bueno para asignaturas de cursos superiores. Una vez que los alumnos, y contestando a una pregunta de un Twitter de estos, los alumnos ya han bajado y han tenido prácticas reales. Bueno, en la asignatura, que es de Ciencia Medioambiental, los alumnos hacen dos prácticas de química. Una de ellas es presencial, y lo podemos hacer porque, bueno, en principio requiere poco tiempo, normalmente los alumnos están como hora y media en el laboratorio y además en el laboratorio disponemos de varios equipos de espectrofotómetros que son necesarios para realizar la práctica. El sistema es muy sencillo, nosotros en este caso les damos una muestra que es de agua, es un agua contaminada, donde tienen que determinar el elemento que estemos buscando o el compuesto que estemos determinando. ¿Cómo se trabaja? Pues como sé que hay muchos que no conocéis la química, pues aprovecho y os lo digo. Inicialmente lo que hacen es preparar una serie de disoluciones de concentración conocida que se van a introducir en ese aparato de medida y a partir de ahí el aparato nos da una respuesta instrumental que lo llevamos a una gráfica. La respuesta instrumental es una variación lineal, de tal manera que después interpolamos las disoluciones de la muestra y podemos saber el contenido que tienen esas muestras. Una vez finalizada la práctica, los alumnos tienen que emitir un informe de esta práctica. Lo hacen a través de la plataforma Moodle en forma de tarea y luego se les retroalimenta con los errores que han tenido. A partir de aquí, bueno, pues claro, el determinar contaminantes y el buscar prácticas que ellos lo vean de una forma presencial, a veces es complejo, porque, por ejemplo, la duración de esa práctica es excesiva. De hecho, la que vamos a representar aquí, la que hemos hecho, dura más de 8 horas reales de laboratorio. Eso es impensable hacerlo de forma presencial. Y menos, por supuesto, bueno, otra cosa que también es importante tener en cuenta es el coste de esa práctica. Utiliza aparatos que son tremendamente sofisticados, por lo cual requiere personal cualificado y además
como he dicho, el coste es elevadísimo. Trabajamos con un equipo que utiliza un plasma con temperaturas que superan los 10.000 Kelvin y, por lo tanto, el consumo de argón es excesivo. Es impensable poder bajar a un alumno a este laboratorio. Bueno, sabemos que era una tarea difícil, pero creo que lo hemos conseguido. Bueno, el laboratorio de experimentación química, que además, bueno, se ve ahí que hay un símbolo muy químico, inicialmente arrancó con un laboratorio general en el que se pretendía introducir todo el material que habíamos elaborado en otros proyectos de innovación educativa, como por ejemplo esos vídeos que están colgados en el portal de innovación educativa y el acceso es libre. Son prácticas que se hacen en toda la universidad, es decir, que además que nos sirve de apoyo incluso, aunque hay veces que no podemos hacer esa práctica, pero tenemos un material virtual en el que sí podemos explicarles algunos fenómenos químicos y eso lo podemos utilizar todos. Pues la idea fue, en este primer edificio, introducir ese material de vídeos, luego también se ha introducido un acceso a otro material elaborado en otro proyecto, que eran los trivial, concretamente el Quimitrivial, pues también en este general los alumnos pueden acceder a través de unos puestos a esos juegos, que lógicamente es para aprender química. Lógicamente, afortunadamente también, en estos laboratorios virtuales el terreno es baratísimo. Entonces, cuando les propusimos nosotros esta práctica, dijeron, bueno, pues no hay problema, esta práctica es tremendamente compleja, va a tener como dos fases muy diferenciadas. La primera es preparación de la muestra, porque vamos a partir de una muestra sólida, y luego la de instrumentación. Entonces dijeron, no te preocupes, Charo, que aquí hacemos edificios, entonces vamos a tener un edificio que corresponde al módulo de preparación de la muestra y luego otro edificio donde va a estar la instrumentación para medir esas muestras que hemos preparado. Bueno, pues lo que nos planteamos fue, como digo, es una práctica tremendamente compleja, se aplica, de hecho nosotros lo utilizamos como método real de análisis de suelos contaminados. Y la técnica que vamos a utilizar es una técnica que permite la determinación simultánea de varios elementos tóxicos, como sería el arsénico, el cadmio, el cromo, todo suena, aunque no. Y sería mediante la técnica que se denomina espectrometría de emisión atómica con plasma de acoplamiento inductivo, alias ICP, y terminamos antes. Pero, como digo, partimos de una muestra de suelo. El suelo no lo podemos analizar directamente, llevarlo al aparato como hacíamos en la práctica anterior. Tenemos que prepararlo. Bueno, pues la preparación es una digestión o mineralización, son términos que utilizamos nosotros, en horno microondas. Como podéis ver en esta primera foto que os hemos puesto aquí, estas ya son esta práctica la hemos puesto en funcionamiento este año, con los alumnos como os digo, de tercero y cuarto, de esta asignatura, que es común dependiendo de los itinerarios que sean, y inicialmente en lista teníamos 135 alumnos, y lo que organizamos fue, les hemos dado un plazo para hacerlo. Sí, desde el principio había turnos de entrega de esos informes, porque al igual que en la práctica real, los alumnos tienen que entregarnos un informe de esta práctica. Y la práctica, por supuesto, era obligatoria para todos. Entonces, pues aquí ya se ven a los alumnos identificados en el laboratorio. Y como partimos de un sólido, pues desde coger la muestra, pesar la muestra, después tenían que pasar a ese módulo de preparación, esos son los hornos microondas. Nosotros en el laboratorio tenemos uno, aquí teníamos 10 puestos. Y una vez que teníamos preparada la muestra, ya pasábamos a introducir esas muestras ya disueltas en el instrumento de medida. Aquí tenemos otra foto real de este laboratorio. La verdad es que no ha habido problemas de colapsarlos. Sabíamos, además, como insisto, que es una práctica tremendamente compleja, que tiene muchísimas fases. Lo bueno que han hecho es que en cada habitación
donde pesaban 10, pero si uno terminaba de pesar, dejaba un puesto y ya podía entrar otro alumno, con lo cual el soporte que había y lo que ha aguantado ha sido bastantes alumnos. No ha habido, de hecho, en las encuestas finales no han tenido que esperar excesivamente para poder realizar la práctica. Ha habido otros problemas, pero ese concretamente no. Bueno, pues esto que sería ya en el edificio y donde están los instrumentos, por supuesto, la forma de operar era la misma, es decir, tenían que hacer el calibrado, es decir, disoluciones de concentración conocida. En este caso, cada matraz contenía una concentración de uno de esos elementos, es decir, que determinábamos 5, pero se hace un único calibrado. Y luego introducían las muestras que habían preparado en ese microondas y obtenían las respuestas instrumentales también, interpolando, pues podían sacar las concentraciones de esos elementos tóxicos en ese supuesto suelo. Lo bueno que también se ha hecho es que cada alumno pesa una cantidad y ese peso es el suyo, de tal manera que después, cuando llegaba al instrumento, a la medida instrumental, obtenían de forma aleatoria, salían las respuestas, de tal manera que los alumnos tienen problemas diferentes. En cuanto a la opinión, bueno, luego os pondremos un vídeo rápido para que veáis cómo igual que han hecho los demás profesores, pues disfrutar también del nuestro. Y entonces, bueno, lo que sí quería es transmitiros un poquito la encuesta. Es la primera experiencia que hemos hecho, entonces la encuesta a lo mejor yo he sido excesivamente rígida. No quería que nos alabasen de forma o intentar... He intentado que porque vamos a ver si me sé explicar. Si ponía la encuesta del 1 al 5, como hemos dicho, pues hay mucha gente que pone el 3. Eso para nosotros ya son 6. Entonces no he querido dirigir en ese sentido. He sido muchísimo más dura en ese sentido porque he dicho sí, no, no sabe, no contesta. De tal manera que si la respuesta era no, no sabe, no contesta, lo consideraba como negativo. Pero es una primera experiencia. Con lo cual, la opinión ha sido tremenda, en algunos casos. Incluso comentarios que he oído personalmente, también es cierto que ha habido gente que lo ha alabado muchísimo. Bueno, pues a ver si soy capaz, porque sin las gafas no sé si voy a ver, pero es que de lejos no veo ni ya nada. Así que vamos a ver. He marcado con cruces más o menos las respuestas negativas. Además pensé que iba a tener el monitor delante, con lo cual aquí me habéis pillado. A ver si consigo leerlo, porque no te creas, que lo tengo fácil. Bueno, que se han tenido problemas con el software. Pues algunos han tenido problemas, como os han comentado los demás compañeros. También dicen que el manejo de los objetos no ha resultado por falta de realidad. Bueno, pero también dice que el software y el visor han funcionado sin problemas, que dicen que no, que han tenido problemas. Pero también hemos tenido algunos que son buenos, como pueden decir que la información que aparecía en pantalla era adecuada, también la comunicación con el GATE os han puesto, y es que es verdad, yo les dije a los alumnos, aunque tenéis, era por turnos y tenían, pues más o menos cada turno, aunque podían colarse, si había sitio, tenían una semana para hacerlo. Efectivamente, muchos han utilizado el sábado y el domingo para hacerlo. Entonces, yo ya les avisé porque les hicimos una clase de cómo se manejaba a todos juntos, luego se les ha colgado un vídeo también de qué es lo que tenían que hacer, aparte de un tutorial, o sea, un guión de laboratorio, pero no el guión normal y corriente solo, sino cómo descargarse el visor, el guión y un tutorial que les acompañaba durante la realización de la práctica. Eso ha sido un trabajo estupendísimo que ha hecho mi compañera Sara y que... Ay, perdón. Y que, desde luego, los alumnos, en ese sentido, creo que lo han valorado, quien lo ha leído, porque también hay algunos que se lanzan sin seguir el guión. Lo que sí es cierto es que yo les dije que ni en sábado ni en domingo, que había que respetar al personal del GATE, que también tenía derecho a disfrutar de los sábados y los domingos o a dedicarlo a lo que ellos quisiesen. Aún así, han estado contestando en sábado y en domingo, porque yo lo he visto. También estábamos allí
Que, bueno, también puedo contar anécdotas de un poco de lo de la presencia del profesor en el laboratorio. Yo creo que se tienen que acostumbrar, sobre todo en el virtual. Aquí lo bueno que tienen es que los alumnos se enfrentan ellos solos. Ya no tienen el compañero al lado, tienen que hacerlo ellos. Entonces, me metí, no sé si era un sábado o un domingo, y había gente haciéndolo. Y, bueno, concretamente una alumna, yo dije, me voy a ir porque se va a poner nerviosa. Y, efectivamente, al día siguiente me confesó, dice, mira, yo cuando te vi, me hice así y me senté encima del bote de la muestra. O sea que, bueno, si seguimos, aquí he tenido la sensación de interaccionar del mismo modo que en la práctica virtual que en la real. Nos dicen que no. Pero, sin embargo, a mí esto me llama la atención porque la siguiente era, la percepción de los objetos y sus movimientos en el espacio virtual ha sido convincente. Entonces, o sí o no. Por eso digo que todo esta es la primera experiencia y yo al principio me deprimí mucho cuando vi esta encuesta, pero luego analizándola un poco más me deja un poquito de esperanzas. Después, bueno, el procedimiento de reserva y puesto en el laboratorio ha sido sencillo, te dicen que sí, y luego esta la he puesto un poco más, así como un poco más colorada, porque era, me ha gustado encontrarme con compañeros en el espacio virtual, pues hay que sí y hay otros que no saben, no contestan. No sé si es que se han abstraído demasiado, o no se han visto, o que han entrado a las 5 de la mañana y no había nadie, es que no lo sé. Bueno, si seguimos con las X, he quedado convencido de estar realizando una práctica real y no una simulación, te dicen que no, pero sin embargo, aquí hay otro pero, dice, me he sentido implicado en el experimento realizado, y me dicen mayoritariamente que sí. Lo dejo ahí. Aquí hay más de negativos. Considero que no es posible alcanzar conocimientos similares. Esa también la voy a refutar. Y he sentido curiosidad de probar cosas alternativas a lo que estrictamente requería la práctica. Nos dicen también que tampoco. Ahora, si valoran la posibilidad de acceder al laboratorio virtual en cualquier momento del día y de la noche, y planificar el tiempo establecido. También aquí quiero hacer un inciso, y es que nosotros sí contemplamos dentro de la programación las horas que tenían que dedicar, es decir, había unas horas de clase que en principio podían dedicar a hacer el laboratorio virtual. Ninguno lo hacía en esas horas, lo hacían por la noche o un fin de semana. Pero el tiempo estaba contemplado. Bueno, aquí hay otras tres que también son negativas. En general estoy satisfecho, pues no está nada satisfecho del laboratorio virtual. Me gustaría utilizar el laboratorio 3D en otras asignaturas, te dicen que tampoco. El entorno ha sido estimulante, pues tampoco, con lo cual también las tachamos. Y vamos a ver ahora nuestra opinión también. Bueno, antes de pasar a nuestra opinión y a resultados reales, también les preguntábamos cuál era la percepción de los tiempos que dedicaban a estas prácticas. Entonces, bueno, en el entrenamiento y en el manejo de objetos ya hubo un 15% que no entrenó, directamente a las bravas. Y luego sí es verdad que mayoritariamente un 34% y un 24%, el 24% eran más de una hora, lo que había dedicado al entrenamiento, y el 34% entre media hora y una hora. Si pasamos a la práctica real, bueno, a la práctica, quiero decir, a la práctica que tenía que hacer de forma virtual. Bueno, pues te diría, como he dicho, está dividido en dos bloques grandes. El de preparación de la muestra, que además, si no querían seguir, se les permitía, porque eso lo hacemos nosotros en el laboratorio. Había unas neveras, guardas las muestras en la nevera y en otro momento coges la muestra y sigues. Es decir, se les daba posibilidad de fraccionar la práctica. Insisto que nosotros estos análisis los solemos hacer así porque la preparativa nos lleva 4 o 5 horas, al día siguiente es cuando medimos, porque es que ya nos lleva otras 4 horas, por lo menos, medirlas. Bueno, pues como vemos, también mayoritariamente han sido más de una hora, lo cual está dentro de lo que cabría esperar, y lo mismo pasaría para el análisis. Estamos entre el 54 y el 59%. Ya en el análisis ha rebajado un poquito la gente que ha tardado más de una hora.
Bueno, hay algunos virtuosos que me imagino que son los que manejan estupendamente los mandos, porque, por ejemplo, mi hijo se desespera conmigo, pero yo ya le he dicho que bueno, me dice, pero si es que con la izquierda, yo voy con la derecha, chin, 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 pero bueno, lo hago. Entonces, bueno, que está dentro de lo que cabría o lo que habíamos estimado nosotros. Pero esta es la percepción de los alumnos. Ahora nos queda, como sabéis y os han dicho, eso queda todo registrado. Y entonces ahora nos queda la labor de mirar esos registros para ver si la percepción del alumno es real o no. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, pues porque ha habido alumnos que nos han venido y me dicen, es que he estado 5 días. Y digo, es que eso ni yo. O sea, el 5 días, yo no discuto que hayas intentado 5 días hacer la práctica, pero lo del estado 5 días haciendo la práctica, no me lo creo. Y más porque, insisto, que en ese tutorial que les dábamos y en esa documentación estaba desde la dirección del gabinete, del GATE, para escribir y si tenían algún problema técnico, y, por supuesto, el correo electrónico de las 2 profesoras que estábamos llevando el laboratorio virtual. Entonces, si había algún problema de tipo químico, lo resolvíamos nosotros, si era de tipo técnico, lo resolvían ellos. E incluso, nosotros sí que hemos puesto a disposición de los alumnos, precisamente previendo que podían tener equipos que no podían, obsoletos o que no podían hacer esta práctica, sí hemos puesto un aula en la escuela que disponían de 17 ordenadores en donde podían hacerlo en un horario bastante amplio. Eran 3 días, pero abarcaba, pues había días que podían empezar a las 9 de la mañana y terminar a las 7 de la tarde, otros días más cortos, porque era un aula que teníamos que compartir. Pero esos 3 días durante el mes de agosto sí han estado disponibles y ha habido alumnos que, además, como estaba enfrente de mi despacho, me decían, oye, que no me sale esto. Pues iba yo y les ayudaba. Aparte del chat, que también lo manejabais estupendamente. Bueno, pues ahora vamos a los resultados reales. Eso es la encuesta de los alumnos, y aquí os he puesto directamente lo que hemos obtenido este año. De la práctica real, 89 alumnos de los 125 que realizaron la práctica, porque ya vemos que ha habido algún abandono, en matrícula teníamos 134, 89 superaban en el informe que nos tenían que mandar, siendo una práctica mucho más sencilla, solo 89 de 125. Bueno, digo solo, porque en la práctica virtual, que insisto, ya hemos visto que la opinión de los alumnos no era del todo favorable, superaban ese informe, es decir, el 5, 101 de 120. Ha habido 5 alumnos que abandonaron las prácticas, pero como siempre hay algunos que siempre se descuelgan de las asignaturas según va avanzando el curso. Entonces, esto me ha animado. Digo, pues no ha sido tan malo. Ya está, conclusiones, termino. Conclusiones. Bueno, también destacar que solo ha sido el 61,7% de los alumnos los que han entrevistado la encuesta. Es verdad que este laboratorio se hizo en mayo, y entonces hay gente que ya no tiene tiempo para nada. La opinión de los alumnos, como os he dicho, que han realizado la encuesta no es demasiado positiva. Los resultados de los informes entregados demuestran, a pesar de la dificultad de la práctica virtual, que es mucho más compleja, han mejorado. Yo me planteo esa duda, ¿contestan los más insatisfechos? Pues es posible, y como además ahora hay algunos que están como muy bravos, pues bueno. Y luego, sin embargo, la opinión de los profesores sí que ha sido muy positiva para prácticas largas, de elevado coste, y que de otra forma, desde luego, sería inviable, imposible y de todo realizarlas. Yo traía, si quería, pero si no da tiempo, pues nada. Lo que sí también, e insisto, que nunca olvidarnos de las prácticas presenciales, siempre como un complemento de las prácticas reales. Insisto que estos alumnos ya han pasado primero por el laboratorio real, y en esta asignatura han pasado también por el laboratorio real con una práctica también de instrumentación, pero mucho más sencilla. Pues nada, si no podemos ver, muchas gracias. Sí podemos verla. Vemos el vídeo del laboratorio de Rosario mientras hacemos las preguntas. ¿Alguna pregunta para...? Darle el sonido porque es que no estoy sonido y creo que vamos a la música. Yo tengo 2 preguntas. Una es, ¿los alumnos han visto en la práctica virtual algún vídeo previo
que les enseñe cómo es la práctica real, con todo su proceso? O sea, lo ven entero, ¿no? Sí. Lo hemos hecho, pero no real, lo hemos hecho con el virtual. Pero es que bajan al laboratorio y ven exactamente todo. Esto es una... Ay, perdón, que se me ha secado. Perdón. Ven los instrumentos, los aparatos. Es que ha sido una reproducción de verdad que es impresionante y de verdad que os vuelvo a felicitar. Nos habéis dejado impresionados de verdad. Rosario, si puedes acercarte al micrófono. Sí, porque perdón, los que nos perdón. en directo no Es que estaba bebiendo agua, perdonadme. Sí. Vale. Y la segunda es cuando, a lo mejor está no solamente para ti, sino en general, cuando un profesor hace una corrección a un alumno, los otros alumnos podrían verlo, porque esto podría ser una herramienta interesante. Vamos a ver, los alumnos, si hacen una corrección sobre cómo realizarla, lo hacemos directamente si es a través del chat. Si es por correo electrónico. Lo que sí hay es preguntas frecuentes. Hay un canal donde pueden ir a preguntas frecuentes para ver si lo que les está ocurriendo tienen la respuesta ahí. Sí es cierto que... O sea, es que yo me encuentro, cuando los alumnos están haciendo prácticas en general, hay muchos que caen todos en la misma piedra. Entonces, no te hace falta corregirlo 37 veces, sino que se lo corriges a uno y ya cogen onda todo. No, pero es que nosotros, el tutorial es que si lo veis, es imposible que caigan en esa piedra. Algunos, si caen, es porque no se lo han leído. Ese es el problema. Muchas veces se ponen a hacer la práctica sin haberse leído el guión. Entonces, por ejemplo, si dices que tienes que poner, como ha pasado, 50 microlitros y luego te dice uno, ahí va, he metido 100, claro, ya no le dejas seguir. Aún así, al principio, la práctica tal y como estaba diseñada, si metían la pata, tenían que volver a empezar. Pero dijimos, bueno, esto va a ser caótico. Y entonces ya se les deja seguir y les han estado diciendo, bueno, como tú has perdido en esto, pero no tienes que volver a repetir. Vete al puesto no sé qué, pincha en la base azul y arranca ahí. De hecho, ese desmenuzarlo tanto y el poder ir haciendo las fases, pues eso también ha traído, creemos que algún aprovechamiento de algún listo, que ha pesado, porque efectivamente los pesos tienen que... pero se ha saltado alguna fase, pero eso va a quedar registrado y también lo hemos detectado. Lo que sí valoramos, o sea, los alumnos tienen que hacerla, y lo bueno de esto es que ellos se tienen que enfrentar ellos, ya no tienen el compañero, lo tienen que hacer ellos, y tienen que enrasar. Hombre, aquí ya, pero ellos ya saben cómo se hace en el laboratorio real. Tienen que hacer todas las fases, programar el instrumento, tienen que hacerlo todo ellos. Y luego, eso sí, el informe sí es individual. Ya se encargan ellos muy mucho de interaccionar entre ellos, pero como son muestras distintas, pues, y luego se les devuelve corregido. O sea, que la base del éxito está en que hayáis previsto todos los posibles tropezones que pueda tener y que eso vaya al tutorial, ¿no? Lo hemos intentado. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿De Twitter, Oriol? Ah, bueno, por aquí, sí. Gracias. Hola, muchas gracias por la presentación. Yo soy profesora en la Escuela de Agrícolas de Análisis Instrumental y la verdad es que a mí esta práctica me ha encantado. Entonces, mi pregunta era si nosotros, por ejemplo, en nuestras clases podríamos hacer que nuestros alumnos pudieran realizar esta práctica. Si te fijas, una de las cosas que he insistido mucho y es que, yo no sé, que el equipo o el grupo de profesores de química interaccionamos muchísimo y si te fijas, nosotros no hemos ido a un edificio concreto de una escuela. Este es el de experimentación química, no he dicho de más. No he dicho que es el de experimentación química de la Escuela de Ingeniería Civil, ¿vale? Por supuesto, esto lo tenéis a disposición vuestra y lo único que sería el no interaccionar cuando nosotros tenemos las prácticas unos con otros, porque ahí sí que no sé si habría alguna posibilidad de separar, cuando tengamos los laboratorios, de separar que no un alumno vuestro nos llegue a nosotros como registro, pero nada más. Esto está en abierto y, vamos, quiero decir que, hombre, por mucho que lo pusiésemos en abierto, una persona que desde luego no conoce la técnica y que no conoce esto, no va a saber avanzar si no tiene ese tutorial. Pero sí, ahora la siguiente etapa también, insisto, para vosotros está en abierto y es de experimentación química. Y el general, lo que sí queremos es darle un poquito más de aire
para que los que entráis de instituto o gente que quiera investigar un poquito cómo van los laboratorios, pues que les sea más fácil. Se nos ocurren operaciones muy sencillas, aparte de ese acceso a vídeos, alquimitrivia, que en el laboratorio pues puedan pesar y diferenciar entre pesar en un granatario y en una balanza analítica, o que puedan hacer una valoración sencilla. También, puesto que tenemos ya el mechero y con las llamas de distintos colores, pues, pero ahí nos falta poner los rótulos de si son más caloríficas, menos caloríficas, en qué se emplearía. Es decir, queremos ahora intentar ir redondeando el general. Y, bueno, si hay posibilidad, si nos siguen queriendo, porque desde luego, eso sí, les hemos dado un trabajo enorme. Nos lo han dicho, que ha sido tremendo. En principio estaba previsto para un año, hemos estado más de un año y medio, pero yo creo que el resultado es fantástico. Bien, ¿alguna consulta de Twitter, Oriol? Sí, muy pues, rápidamente. sí, rápidamente nos preguntan lo mismo que en el anterior proyecto, que si tenéis proyectos futuros o preparados. Yo tengo muchos proyectos futuros. El problema es encontrar algún tipo de financiación, porque yo entiendo, además, estas personas del GATE están saturados. Además, en cuanto se están viendo los frutos, el bombardeo de proyectos, y han dicho que tienen que seleccionar y hay que dejar un poquito de paso. Entonces, he estado intentando buscar incluso financiación, es decir, que nos pagasen los becarios, pero por ahora han sido fallidos, pero yo lo intento. Muy bien, pues muchas gracias, Rosario.